¿Cómo andan, hermanos? Dios les bendiga. Bueno, quiero hacer este video para que les quede mejor y bueno, después ustedes pueden contestar las preguntas. Hoy vamos a hablar acerca de quiénes somos. Entonces vamos a hablar de 3 puntos importantes. Vamos a hablar de nuestra teología, qué es lo que creemos acerca de la persona de Dios. Vamos a hablar sobre el libro de disciplina y vamos a hablar de nuestro organigrama, o sea, cómo nosotros como iglesia estamos estructurados. Nuestra teología wesleyana hablamos básicamente de lo que nosotros creemos acerca de la persona de Dios. Recuerden que nosotros como Metodistas Libres abrazamos la doctrina arminiana wesleyana. Cuando decimos arminiana wesleyana estamos hablando acerca de la tradición y estamos hablando acerca de la época de la Reforma, cómo Juan Wesley entiende e interpreta la doctrina y la teología. Y ahora yo quiero también compartir con ustedes el cuadrilátero o el pentalatero wesleyano. Este cuadrilátero o pentalatero, porque justamente se agrega a la creación, y ahora yo lo voy a explicar por qué, dice que ha sido el lente de la teología e interpretación bíblica metodista. La Biblia es la base principal y el resto de los lentes es el conjunto. Forman una comprensión precisa y equilibrada y completada de las escrituras. ¿Cuáles son esos lentes? La Biblia como fundamento, después le sigue la razón, la experiencia, la tradición y por último podemos decir la creación. Estos son los lentes que Juan Wesley tenía o usaba o aplicaba a la hora de interpretar la palabra de Dios. Bueno, quiero compartir con ustedes estos 5 lentes del pentalatero wesleyano. La Biblia y las escrituras es la base principal, obviamente, de este lente, ¿verdad? Sin la Biblia no se puede interpretar. Así que agreguémosles la razón, ¿sí? A la Biblia, a la palabra de Dios, hay que agregarle el lente de la razón para pensar, para discernir, para analizar los versículos, ¿sí? Es fundamental pensar y no básicamente quedarse. A veces uno se queda con un versículo pero no analiza su contexto. Hay una norma en la hermenéutica que habla acerca de si vos no entendés un versículo, bueno, analizá el capítulo. Si no entendiste el capítulo, bueno, anda un poco más para atrás y así sucesivamente. Entonces quiere decir que es importante que nosotros apliquemos el lente de la razón para pensar lo que la palabra de Dios quiere decir. Después otro lente es la tradición, ¿sí? Poder no olvidar. En varias oportunidades esa palabra nos suena un poco como anticuada o antiguo, pero el lente de la tradición es fundamental para también entender tanto principios bíblicos como contextos del momento, cultura. Entonces es fundamental también ese lente a la hora de interpretar la Biblia para entender quizás un poco más qué es lo que quiere decir el autor o qué es lo que Dios nos quiere decir en ese pasaje. Entonces no hay que olvidarse acerca de la tradición, o sea, me refiero a la hora de discernir la palabra de Dios. Después, otro lente fundamental para interpretar las escrituras es la experiencia, ¿verdad? Porque está todo muy bueno que todo quede allí plasmado en la palabra de Dios, está todo muy bueno las enseñanzas, pero también eso tiene que salpicar a nosotros, eso también nosotros debemos de vivirlo. Entonces la experiencia es algo que también verifica lo que la palabra de Dios dice. Entonces cuando juntamos la Biblia, la razón, la tradición y la experiencia, ahí se le dice que son los lentes principales de la doctrina wesleyana. Y aquí le agregamos el quinto lente, que es la creación. La creación es siempre volver hacia el modelo original. Ustedes recuerdan que Jesús siempre, cuando él enseñaba, por ejemplo, acerca del casamiento, él siempre mencionaba qué fue lo que Dios creó en el principio. Entonces siempre Jesús también, él mencionaba la idea de la creación. Ese también es un lente fundamental para nosotros poder discernir la palabra de Dios. Así que recuerden, 5 son los lentes: las escrituras, la razón, la tradición, la experiencia y por último la creación. Bueno, a continuación quiero compartir doctrina wesleyana, que es la perspectiva acerca de Dios, ¿sí? Como lo venimos anunciando,
Hay una sigla en inglés que se deletrea TULIP, que quiere decir que esta es la rama calvinista, o sea, la teología calvinista. Ellos dicen, tienen 5 puntos fundamentales: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Nosotros, los metodistas libres, abrazamos la sigla rosa. La sigla rosa es que es Dios relacional. Tenemos un Dios que obra abiertamente, tenemos un Dios que sufre y tenemos un Dios que actúa en todas partes. Quiero compartir con ustedes que Dios es relacional. Cuando decimos que Dios es relacional, Dios anhela tener una conexión con la creación. Dios anhela tener una relación con la creación. Dios interactúa con nosotros. Y bueno, lo vemos claramente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como Jesucristo también viene y habita entre nosotros. Juan 1:14. Él está con nosotros, Él conoce nuestras necesidades. Dios abrazó, Dios tocaba a las personas, Dios interactuaba con la gente. Lo vemos también en el Antiguo Testamento, como Dios hablaba y se relacionaba con la creación, comenzando desde Adán, como también los patriarcas, los profetas y bueno, los siervos de Dios. Vemos cómo Dios interactúa, cómo Dios también demuestra que Él ama a su creación, y Él también permite y da esa libertad para que el hombre escoja amarlo, servirle, buscarle. Entonces ahí cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios que está cerca de nosotros y no tan lejano como muchos creen que está. Otro punto importante: Dios obra abiertamente. Dios obra en nosotros a pesar de nuestras elecciones. Dios también es sensible y amoroso y reacciona a la elección humana. Dios obra abiertamente y no estática o predeterminada. Ejemplos bíblicos vemos de cómo Dios actúa de una manera abierta cuando Dios cambia la decisión en la caída del hombre. En la palabra en el Génesis dice que Él se arrepintió. Es sensible y amoroso y reacciona a la elección humana. Dios obra abiertamente y no estática o predeterminada. Ejemplos bíblicos vemos de cómo Dios actúa de una manera abierta cuando Dios cambia la decisión en la caída del hombre. En la palabra en el Génesis dice que Él se arrepintió de haber creado al hombre, pero Él después da una oportunidad cuando haya gracia ante sus ojos la vida de Noé. Entonces vemos claramente cómo Dios cambia de una manera abierta y no estática. Dios cambia maneras de actuar. Otro ejemplo también lo vemos cuando Dios se arrepiente de castigar a Nínive, porque justamente Nínive comienza a ayunar, comienza a buscar de Dios, y bueno, y Dios tiene que detener la mano o el castigo que iba a ser derramado sobre la ciudad de Nínive. Y bueno, después tenemos otros también ejemplos de cómo Dios le pesó en poner a Saúl como rey, en 1 Samuel 15:11, cómo Dios ajustó sus criterios a Sodoma y a Gomorra por la oración de Abraham, y cómo Dios cambió de opinión por la oración de Moisés en Éxodo 32, del 10 al 14. Otra también perspectiva clara de Dios es que Dios sufre. Dice que Él escogió sufrir en lugar de imponerse. Dios nos permite también rechazar al Hijo. Y el poder de la cruz, que es el sufrimiento, también revela la victoria sobre el mal. Vemos claramente que la Biblia nos muestra cómo Dios también sufre. Lo vemos cuando Jesús llora, cuando Lázaro está muerto. Vemos también cuando la Biblia nos dice que Dios no contristemos al Espíritu Santo. Entonces vemos que también Dios se duele y también siente dolor. Él sufre. A pesar de Él ser soberano, de Él ser un Dios poderoso, a pesar de Él ser un Dios de amor, un Dios de poder, vemos que la Biblia claramente nos muestra que Dios es un Dios que sufre y que Él también siente lo que nosotros sentimos, y más cuando Él vino también en forma de hombre. Él también pudo sentir lo que nosotros sentíamos. Él fue tentado de la misma manera como nosotros fuimos tentados, y bueno, y Él padeció, fue bueno, evidencias claras tenemos de la cruz, ¿verdad? Pero cómo ese sufrimiento también nos deja
y nos revela la victoria de que por medio del sufrimiento, o mejor dicho, la cruz, que es la señal del sufrimiento, Él pudo vencer y traer victoria, y no por venganza, y no a base de justicia por mano propia, y no por fuerzas de poder o de dominio, sino que Dios demostró la victoria sobre el mal en el sufrimiento. Dios actúa en todas partes. Él quiere salvar a todo el mundo. Él está presente y actuando en todo lugar. Su espíritu, su palabra y su cuerpo, la iglesia, está buscando rescatar, reconciliar y redimir al mundo. Esto quiere decir que Dios está actuando tanto en Uruguay, como en México, como en China, y como en el Medio Oriente, y como en Rusia. En todas partes del mundo Dios está actuando y Él quiere salvar a toda la humanidad. Él está presente y actuando, ¿verdad? Dios no está paralizado, sino que Dios está actuando, obrando en los corazones de las personas. Y el Espíritu Santo en este momento, su palabra y la iglesia, nosotros estamos buscando reconciliar y redimir al mundo. Así que nuestra parte es fundamental para que Dios detone ese mover en los corazones de las personas. Ahora quiero compartir con ustedes qué creemos sobre la salvación. Entonces ahí ustedes ven el camino a la salvación. Entonces primero la regeneración, después el despertar, después el arrepentimiento, la justificación y por último la santificación. Cuando hablamos de la regeneración, Dios comienza su obra en el corazón del hombre antes de arrepentirnos. Esto es gracias a la gracia preveniente de Dios. Él nos convence del pecado. A partir de ahí ya comienza la regeneración y la obra de Dios en el corazón del hombre. Luego de eso salta el despertar. Él nos despierta la necesidad para que busquemos a Dios. Esto sucede mediante tragedias, sermones, prédicas, enseñanzas, conversaciones y también bajo la obra del Espíritu Santo y la convicción del Espíritu Santo. Él nos convence y nos llama a una necesidad. Y a raíz de eso viene el arrepentimiento. El arrepentimiento es la convicción de reconocer ser pecador, apartarse del mal, abrir el corazón a Dios para la transformación. Entonces aquí vemos que antes del arrepentimiento Dios comienza a obrar en el corazón del hombre, ¿sí? Repito, en la regeneración y en el despertar, y luego viene el verdadero arrepentimiento genuino. Es cuando realmente la persona reconoce que es pecador y se aparta para abrir el corazón a Dios y para la transformación. Y luego de eso viene la justificación. Somos perdonados, aceptados por Dios gracias a los méritos de Jesucristo y nuestra respuesta a la fe en Él. Aquí cuando entendemos que somos hijos de Dios, ya pasamos a ser parte de la paternidad del reino de los cielos, somos adoptados, tenemos salvación y perdón de pecados gracias a su sacrificio, nuestra salvación, tenemos esa seguridad de la salvación. Y bueno, allí cuando entendemos que la paz comienza a reinar en nuestros corazones, ya vemos que los méritos de Jesucristo son suficientes para nuestra paz. Y después, cuando hablamos de santificación, hablamos de una transformación real, nuestra recuperación de la imagen de Dios, la perfección cristiana. Nosotros creemos que el cristiano es perfecto, nosotros creemos que el cristiano se va perfeccionando a la medida y la estatura de Cristo, creemos que Cristo va formándose en el corazón del creyente y también entendemos que esa creación o esa depravación que parece que fuera total, que parece que fuera para siempre. Creemos que desde el momento que la persona comienza a buscar a Dios, comienza a llenarse con su espíritu, comienza a tener una intimidad con Dios, comienza a leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la obra de Dios en el corazón del creyente comienzan a transformar moralmente la vida del creyente. Así que por eso entendemos en la santificación, y también hay una expresión que se dice la entera santificación. El cristiano se comienza a llenarse más de Dios, el pecado comienza a menguar y el cristiano comienza a crecer a la imagen de Jesucristo. A continuación quiero compartir lo que creemos acerca de la gracia de Dios, la soberanía de Dios y la libertad humana. Dios derrama de su gracia previniente, gracia convincente, gracia resistible, gracia justificadora, gracia santificadora, gracia renunciable y gracia glorificadora.
Cuando hablamos de gracia preveniente, Dios nos capacita para elegir cooperar con la salvación y nos prepara para escuchar y llevarnos a Cristo. Cuando hablamos de gracia convincente, Dios constantemente está para interpretación denominacional respecto al material apocalíptico de los evangelios, Daniel, Ezequiel o Apocalipsis, especialmente a su aplicación a personas, naciones o imperios contemporáneos. Creemos que Cristo viene y no sabemos cuándo. En todas las épocas hay un anticristo y señales similares que describen las Escrituras. Entonces no nos preocupamos y no nos enfocamos en estas cuestiones, sino que nos enfocamos y nos preocupamos por llevar el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Y si somos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión, seguramente, hermanos, no vamos sinceramente de qué ser avergonzados, porque ciertamente el Señor, así como vemos en su palabra, que Él nos hallará fieles, porque en lo poco hemos sido fieles, sobre lo mucho Él nos va a poner. Quiero comentarle acerca de nuestro organigrama, o sea, nuestra organización. Nosotros somos una iglesia episcopal modificada, o sea, esto quiere decir que la iglesia es dirigida por un obispo o por una junta de obispos que tiene autoridad espiritual y organizacional en cada conferencia general. Tenemos un sistema conexional, o sea que cada iglesia está en relación con otros pastores y con otras iglesias, o cada distrito, conferencia y la iglesia cooperan juntas. O sea, esto quiere decir que la iglesia no trabaja individualmente, sino que trabaja colectivamente, en equipo. Ahora, a continuación, quiero compartir también el orden de autoridad y de qué manera cada pastor o cada director rinde cuenta. Entonces, ahí como ven en el dibujo, el pastor local, en este caso vamos a usar el distrito nuestro, el distrito misionero de Uruguay y Argentina, a la cual pertenecemos. En este caso sería el pastor local, o los pastores locales, en este caso seríamos nosotros, Sebastián y Carballo y Vanessa Hernández. Después nosotros rendimos cuenta al director del distrito, que es el director del distrito misionero Argentina-Uruguay, en este caso, el pastor Ricardo Guerrero. El director de distrito le rinde cuenta al director del área, en este caso el pastor Ricardo Gómez, que él es el director del área latinoamericana de la Iglesia Metodista Libre. El pastor Ricardo Gómez rinde cuentas a la obispo Linda Adams, y la obispo Linda Adams rinde cuenta a la Junta de Obispos en la Conferencia General de los Estados Unidos. Y esa conferencia está compuesta por 3 obispos: Linda Adams, Matt Whittingham, disculpen el inglés, y Kate Coward. A continuación, compartiremos el organigrama del Distrito Misionero Argentina-Uruguay, comenzando desde el obispo de la Conferencia General de Estados Unidos, Linda Adams, obispo para Latinoamérica. Siguiente, director del área latinoamericana, pastor Ricardo Gómez. Director del Distrito Misionero Argentina-Uruguay, pastor Ricardo Guerrero. A la vez, este distrito misionero tiene una junta administrativa a la cual todos los años se hacen reuniones, se rinde cuenta, y esa junta administrativa está dirigida por el director Ricardo Gómez, que es el director del área, el director Ricardo Guerrero, que vendría a ser el presidente y el director del distrito Argentina-Uruguay, el pastor Gustavo Suárez, él es el pastor que es el secretario, y el pastor Andrés Guerrero hoy en día es el tesorero del distrito misionero Argentina-Uruguay. A la vez también el distrito misionero Argentina-Uruguay está compuesto por una junta de preparación y consejo ministerial. Esta junta es la que evalúa a cada candidato a la ordenación. Entonces está compuesto por el director Ricardo Gómez, director Ricardo Guerrero, pastor Gustavo Suárez, pastor Sebastián Carballo y pastora Malvina Roldán. Después tenemos a los pastores de la iglesia local, en este caso estamos nosotros. Aquí yo pongo un ejemplo cómo está organizada nuestra iglesia. A partir de ahí ya entramos nosotros, la iglesia de Durazno para abajo, ¿verdad? Los pastores, Sebastián y Vanessa. El equipo pastoral, en este caso sería Claudia, que es candidata ministerial local, la hermana Marta Cabrera, candidata ministerial local también, y Lucas Silveira lo puse, él está con un cargo de liderazgo dentro de la iglesia,
que vendrían a ser los que están trabajando en apoyo al pastorado. Quiero presentarles el libro de disciplina. Este libro de disciplina es nuestro documento de la Iglesia Metodista Libre, que explica lo que creemos y cómo nos relacionamos con la iglesia y cómo una iglesia y conferencia deben funcionar. No es un libro inspirado como la Biblia, no es infalible y no perdura para siempre. Es más, cada 4 años se renueva y se actualiza y se revisa. Entonces esto es un punto claro, porque si es un libro que obviamente está documentado cómo nos organizamos, quiénes somos, pero es un libro que se revisa cada 4 años y no se compara y no se pone a la par de la Biblia en ninguna manera. Su contenido está basado en 8 capítulos. Esto habla de la Constitución, el peregrinaje cristiano, la administración general de la iglesia, las conferencias anuales, la iglesia local, el orden de la iglesia y sus rituales, ¿sí? Por ejemplo, el bautismo, la Santa Cena, la ceremonia de casamiento, la presentación de infantes, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, cuando hablamos del libro de disciplina, hablamos de un documento que explica lo que creemos. Y por último, hermanos, quiero compartir también quiénes somos. Para terminar este capítulo y para terminar esta lección, nosotros somos una iglesia que ayuda al pobre, somos una iglesia que no discrimina a las personas, que todos son iguales ante Dios, somos una iglesia que apoya a la justicia social, somos una iglesia que capacita a otros, somos una iglesia que ama a Dios con todo su corazón, somos una iglesia que cumple la gran comisión y somos una iglesia también que trabaja en equipo. Hermanos, esto ha sido todo lo que refiere hacia nosotros, en quienes somos, así que espero que todo este material que he compartido con ustedes sea de mucha bendición y a continuación vamos a dejar unas preguntas claras allí para que ustedes puedan responder y bueno, y puedan participar no solamente de este video sino que también de las preguntas que le vamos a dejar a continuación. Espero que este material les sea de mucha bendición y que pueda aclarar un poco más acerca de quiénes somos, qué creemos, qué pensamos respecto a Dios, quiénes somos, cómo es nuestra organización y cuál debe ser nuestra esencia en el día a día para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Que Dios les bendiga.